Sean ustedes bienvenidos, gracias por estar una vez más del otro lado, en esta oportunidad para meditar un poquito en el libro Cerebro y Aprendizaje del neurocientífico Eric Jensen, haciendo foco especialmente en el capítulo número 4 que se llama Entornos enriquecidos y cerebro. Podríamos arrancar esta suerte de meditación, de reflexión sobre el texto, haciéndonos una pregunta que la ciencia y que la calle se hace permanentemente. Si pensamos en un ser humano notable, a quien admiremos por su profesión, por sus habilidades, podría ser un futbolista, un gran pintor, un físico como Einstein, un bailarín, un músico. La pregunta sería, ¿se nace o se hace cualquiera de esas cosas? ¿Cuál es el comienzo? ¿Dónde está el secreto de ese tipo de habilidad? Bueno, las neurociencias vienen a decirnos en distintos estudios que entre esta disyuntiva herencia, ¿no?, y característica innata o ambiente, estilo de vida, no es una disyuntiva sino una complementariedad. Esto es, cualquiera de esos talentos depende tanto de uno como de lo otro. Hay estudios que ubican a la herencia en un 30% y al ambiente en un 70%, otros que ubican a la herencia en un 60%, al ambiente en un 40%, y dentro de estos rangos, de acuerdo al estudio del que se trate, por la característica que estudie, e inclusive, ¿por qué no?, por los intereses de quienes estén estudiando, vamos a encontrar esta discusión entre si vale más nacer o en realidad las características se producen por aprendizaje en el ambiente. ¿Por qué sucede así? Bueno, el ser humano, cuando es un bebé, podríamos pensar que es el cachorro más indefenso que nace en el planeta Tierra. No hay ninguna especie de ser que nazca en este mundo tan indefenso y tan dependiente de un otro como el ser humano. De hecho, el período de apego con la función materna es el más largo de todas las especies. ¿Por qué sucede esto? Bueno, su cerebro nace incompleto. No que nazca incompleto en cuanto a su tamaño, su forma, esto es armónico y es armónico con el resto de su cuerpo, y físicamente ninguno podría decir que está incompleto, pero es un cerebro que va a tener que empezar a funcionar de tal manera para adaptarse a un entorno que le van a dar características de acuerdo al entorno donde se deba adaptar. En razón de esto, entonces, arranquemos pensando, muy sencillo, qué características tiene nuestro cerebro. En principio debemos decir la inteligencia que tiene el ser humano y ninguna otra especie de esta tierra no tiene que ver con el tamaño del cerebro. Hay animales que tienen un cerebro más grande que el del ser humano y no desarrollan ningún tipo de habilidad cognitiva, no desarrollan un lenguaje ni todas las características de racionalidad que sabemos tenemos los seres humanos. Entonces no es una cuestión de tamaño, es más bien una formación morfológica distinta a lo que lo hace diferente. En principio debemos decir, por fuera del cerebro van a encontrar ustedes el término córtex. Esto es la corteza del cerebro, es la parte límite, la última parte del cerebro. Ahí es donde todas las funciones cognitivas tienen su asiento y, digamos, todo lo que nos diferencia de los animales está precisamente ahí arriba. Es bastante particular, a diferencia de otros cerebros, como para que lo pensemos gráficamente. La corteza no sería esta línea. Esta línea ocupa 21 cuadraditos y es casi recta. Tendría una superficie limitada de 21 cuadraditos. Dentro de los 21 cuadraditos tenemos esto, y esto se parece a nuestra corteza cerebral en el sentido de ser arrugada. Esta línea
tiene 43 cuadraditos. O sea, en el mismo espacio donde una línea solo tenía 1, la línea arrugada tiene 43. Toda la corteza, toda la superficie de nuestro cerebro es arrugada. ¿Para qué? Justamente para que tenga una mayor superficie y entren muchas más neuronas. Estamos hablando de números en términos de billones, que no vale la pena que estemos ahí dilucidando cuántos son. Son muchísimas, incontables la cantidad de neuronas, y el hecho de tener esa corteza hace que haya una mayor capacidad neuronal. ¿Qué es una neurona? Una neurona es justamente cualquier célula que forme parte del sistema nervioso. Nosotros somos un gran número de células. Las células que forman el sistema nervioso son distintas a todas las del resto del cuerpo humano y tienen que ver con las funciones que ellas cumplen. Mal dibujada, una neurona sería algo como esto que van a ver por acá. Igual que una célula tendría un núcleo y un cuerpo celular, pero a diferencia de una célula de otra parte del cuerpo, tenemos esta prolongación que se llama axón y tenemos estas líneas de salida, estos cuerpos que salen, que se llaman dendritas. Por el axón ingresa información a la neurona, por las dendritas sale la información neuronal. Esto es lo que lo diferencia del resto del cerebro. Una neurona es una célula que incorpora información y luego de procesada confiere información a otro grupo de neuronas. Estas uniones entre neuronas, la vamos a tener también mal dibujado por acá, sería esta lógica, se llama sinapsis. ¿Qué es sinapsis? Cuando una dendrita toca un axón y una neurona le está pasando información a otra neurona. Axón, cuerpo neuronal, dendrita, sinapsis es esta unión, y nuevamente axón, cuerpo neuronal, dendrita, y ahí seguiría la lógica de las neuronas que llegan a armar verdaderas redes neuronales. Cada neurona tiene muchas dendritas, por lo tanto múltiples conexiones, y tenemos un cerebro entonces que funciona con una lógica de redes. Las neuronas se interconectan, se van uniendo entre sí, no es una unión caprichosa, se produce por algo que ahora veremos, y esto hace que haya cada vez más redes neuronales. Esto sería lo deseable. Entonces, cuando en el texto, cuando en cualquier disciplina neurocientífica, ustedes escuchan el término desarrollo cerebral, no estamos hablando de que el cerebro crezca. Se dice el cerebro es un músculo que se tiene que ejercitar para... De ninguna manera, esto no es así, es una muy linda metáfora, nos enseña a ejercitar el cerebro y está muy bien eso, pero no es la lógica. Cuando hablamos de desarrollo cerebral, no es que el cerebro crezca. Imaginen ustedes, no nos entraría en el cráneo si creciera. Sería limitado el crecimiento que tiene. Cuando hablamos de desarrollo cerebral, de lo que estamos hablando en realidad es de mayor unión entre neuronas. Estamos hablando de producir nuevas redes neuronales que nos van a dar la posibilidad de mejores desarrollos físicos, técnicos, cognitivos, etc. ¿Qué aporte le hacen las neurociencias a la educación? La inteligencia, nos van a decir, es un proceso de establecer conexiones. Será más inteligente quien mayores y mejores conexiones neuronales realice. ¿Y cómo se realizan? ¿Cómo hago para conectar neuronas? ¿Cómo hago para generar redes? Hablando de la educación intelectual. A través del aprendizaje de cosas nuevas y a través del ejercicio de su memorización. ¿Y cómo se da esto? A través de un entorno, de un lugar indicado y a través de experiencias.
a través de meterme a probar, ejercitar cosas nuevas. No importa si me vaya bien o me vaya mal, mi cerebro va a seguir generando redes en la medida que yo practique, que yo lo intente. Del mismo modo, pueden darse que haya malas experiencias y esas malas experiencias hagan malas conexiones sinápticas y el sistema funcione mal y después haya que reparar eso. Pensemos nosotros, nuestro cerebro no nos pregunta muchas veces cómo actuar. Uno va manejando su automóvil, cruza un animalito, un perrito, lo que fuere, y sin preguntarnos nuestro cerebro qué hace, automáticamente le dice a nuestro pie derecho que deje de acelerar y apriete el freno. A lo mejor no fue la mejor solución, porque no tuvimos la posibilidad de percatarnos que detrás nuestro venía un automóvil muy cercano que termina chocando contra nosotros, terminamos lastimando a nuestra familia y no le hicimos nada al perrito. Si esto lo hubiésemos pensado racionalmente, ninguno de nosotros tendría culpa en no haber frenado porque hubiésemos privilegiado la salud de nuestra familia y no la del animalito, no porque quisiéramos hacerle mal. Pero ¿qué tenemos ahí? Un cerebro que ya está previamente conectado, ha generado ese reflejo y actúa. Bien, tanto en cosas tan simples y tan del orden del reflejo como en cosas intelectuales, nuestro cerebro suele también aprender bien y aprender mal. Y cuando aprendemos mal, deconstruir eso es un poquito más complicado. Dicen estudios que nuestro entorno, el mundo en el que vivimos, el ambiente en el que nos criamos, la escuela a la que vamos, nos puede influir 20 puntos de nuestro cociente intelectual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cociente intelectual? La psicometría se encarga de hacer un cociente o un coeficiente, es lo mismo, intelectual, cuyo promedio es 100 en cada edad. En cada edad uno espera que la persona haga las determinadas tareas de esa edad y la normalidad sería que le dé 100 puntos ese test. Si le da entre 70 y 130 va a ser normal, menos de 70 estaríamos hablando de algún problema de crecimiento, algún problema neurológico. Bien, nuestro entorno puede variar en 20. Imaginen ustedes un niño que ya venga con un test de inteligencia que le esté dando 70 y tantos. Si tiene un problema familiar, si es deprivado de su familia, pierde algún ser querido, esto puede llevarlo de un 70 a un 50 y pico y pasaría a un rango de problemas de aprendizaje, ¿no? De retraso mental. Y esto no tiene nada que ver con su cerebro, es el entorno influyendo en esa situación. Por otro lado, estudios también nos dicen que la forma como nosotros tomemos el estudio va a producir mejores o peores redes neuronales. Hay muchas más redes neuronales en una persona que estudia para aprender que en una persona que estudia para aprobar. Esto se hizo con licenciados, con personas que ya se habían recibido y tenían una diplomatura, y simplemente lo hicieron para, como decimos nosotros en la jerga, para zafar cada materia, y la cosa era alcanzar la nota mínima y aprobar. Otros investigaron, se esforzaron. Bueno, los cerebros de ambos, por más que los dos diplomas los habiliten a ser médico, psicólogo, ingeniero, lo que fuere, los cerebros de estos dos son diferentes, porque uno lo ejercitó desde una estimulación a través de la investigación y de la resolución de tareas, y el otro simplemente se encargó de resolver la única situación, que era llegar a la nota. Hasta aquí la introducción. En el próximo video analizaremos bien, cómo hago entonces para que el aprendizaje sea verdadero aprendizaje, qué estrategias puedo tener y qué áreas debo explotar para tener también un cerebro saludable y un cerebro que me facilite el desarrollo en la vida. Nos vemos en el próximo video.